Bueno, ahora vamos a ver material para aplicar medicación por vía respiratoria. Y para ello primero vamos a ver distintos medicamentos habituales para aplicar vía respiratoria, donde tendríamos el famoso Ventolin, el salbutamol o el Atrovent, corticoides como la budesonida, que vienen en forma de Pulmicort, o mucofluid, mucolíticos, o fluimocil, la N-acetilcisteína, o a veces simplemente aplicar suero salino para limpiar y fluidificar las secreciones. Entonces, ¿cómo se van a aplicar estos medicamentos de acción en la vía respiratoria? El primer dispositivo que tenemos es esta cámara nebulizadora asociada a una mascarilla, en este caso facial, que tiene las ventanas abiertas interactuando con el medio ambiente. En este frasco es donde colocaríamos la medicación en forma líquida y esta es la alargadera que vendría conectada a la fuente de oxígeno, aunque no siempre tiene por qué ir asociada a la fuente de oxígeno, puedes ir a una fuente eléctrica y bueno, pues luego sí que tendríamos que tener una energía para hacer que el líquido medicamento suero salino que tenemos aquí forme esta nebulización, esta aerosolización, que sería la que se va a ir respirando. El paciente tendría que estar en posición de Fowler y normalmente tiene puesta la mascarilla unos 10-15 minutos o hasta que la medicación se acabe. Esta mascarilla que tenemos aquí viene con la lengüeta de ajuste para proteger los ojos y las ventanas abiertas para interactuar con el aire ambiente. Aquí tenemos el otro tipo de mascarilla que viene sin la lengüetita porque tiene una curvatura hacia adentro que protege ya los ojos. Y luego además aquí en la forma del mentón, el paciente puede elegir si se pone la mascarilla por debajo del mentón o sobre el mentón, permitiendo en ambos casos encajar perfectamente en la cara. Esta es la cámara donde pondríamos el líquido, el medicamento o suero salino y la alargadera. Aquí tenemos el equipo desmontado. Aquí tendríamos que meter esta cámara que iría conectado por este lado, aquí, y por este otro lado iría conectado a la alargadera. Dos ejemplos donde lo tenemos ya montado. Las dos mascarillas que estamos viendo, aquí faltaría la lengüetita, y las dos tienen ventanitas y simplemente es distinto tipo de ajuste en la cara. También podemos utilizar este tipo de nebulización para poner la medicación a través de la traqueotomía, de la mascarilla de traqueotomía. Podemos hacerlo directamente, como en este caso, que está puesto directamente en la mascarilla de traqueotomía, o a través del tubo corrugado, como sería en este caso. El tubo corrugado tiene la función simplemente de permitir mayor movilidad, pero va a depender del paciente y de la situación el utilizar uno u otro. Ya veis que el tubo se puede poner o quitar. Luego, tenemos la medicación con inhaladores y los inhaladores los vamos a diferenciar en dos tipos fundamentales, que son los presurizados, aquellos que hay que primero mover, agitar y después hacer una especie de spray con gotitas, y los de polvo seco, aquellos que hay que cargar y no vemos nada, pero aparece, si lo ponemos sobre la mano, aparecen unos polvitos, normalmente blancos, de muy bajo peso, precisamente para que puedan ser absorbidos en la inhalación. Aquí es muy importante que la medicación vaya a las vías respiratorias y como esta medicación entra por la boca, es posible o es fácil que los pacientes acaben tragándolo y entonces vaya a la vía digestiva en vez de a la vía respiratoria. Entonces, lo primero que se necesita es una educación adecuada del paciente, donde en los inhaladores presurizados, que son los más complicados, después de agitar, el paciente tendría que expulsar todo el aire, poner el inhalador en la boca y coger aire, y a la vez que está cogiendo aire, chiscar. Y coger aire, coger aire, coger aire, mantenerlo durante unos 4 o 5 segundos, hay quien aconseja hasta 10, y después soplar. Y soplar incluso por la nariz para facilitar el trabajo respiratorio. Si hay que repetirlo, se puede hacer 2 veces. Y si hay que poner dos medicamentos, habría que esperar por lo menos 5 o 10 minutos, dos medicamentos diferentes, de tiempo entre uno y otro. Con lo mismo con los de polvo seco. Lo que pasa es que con los de polvo seco, en un momento dado, te lo puedes quedar en la boca y coger aire varias veces. Simplemente tienes que tener la precaución de que cojas aire, no que tragues aire.
Como los presurizados no tienen más que una oportunidad, que es cuando se chiscan, para cuando el paciente no controla la técnica o no puede colaborar o es niño o no controla, tenemos estas cámaras voluminizadoras, espaciadoras, que lo que, con distintos modelos, que lo que nos permite es permitir que el medicamento chiscado se quede dentro de la cámara de tal manera que el presurizador se pone por aquí y aquí estaría el paciente con la boca. Entonces el paciente iría respirando con la boca, insisto, respirando, no tragando, y a medida que está respirando, pues al final toda la medicación que se ha chiscado aquí acaba pasando a la vía respiratoria. Hay distintos volúmenes de cámaras en función del tamaño del paciente o de la disponibilidad. Y luego, en este lado, en un lado tenemos el medicamento presurizado, en el otro iría a la boca, o bien si el paciente ni siquiera puede colaborar con eso porque no cierra bien los labios o porque estamos hablando de niños que no pueden controlar si respiran por la boca o por la nariz, pues ponemos la mascarilla y que respire por donde quiera y al final va a ir entrando la medicación. Bueno, pues toda una batería de cámaras espaciadoras. Y otro dispositivo que tenemos para poner medicación en las vías respiratorias, que cada vez es de mayor uso a nivel de extrahospitalaria, a nivel de ambulancias, es el atomizador nasal. El atomizador nasal es un dispositivo que tiene una jeringa. Normalmente aconsejan que sea de 1 milímetro, puesto que la dosis máxima que se puede utilizar es de 1 milímetro. Y luego tiene este tapón especial. Este tapón viene con esta goma que es blanda y permite que se ajuste bien a la fosa nasal y que el medicamento no se escape hacia afuera. Luego tenemos esta aplicación distal, que es la que va a permitir que el medicamento salga atomizado por toda la área, y este ajuste que es, bueno, ajustable con distintos aplicadores. Entonces, bueno, medicación que se puede acabar poniendo por esta vía respiratoria son tales como midazolam, fentanilo, ketamina, analgésicos, anestésicos, relajantes. Me ha llamado la atención que también se puede poner glucagón, que es la hormona que se pone cuando estamos en una crisis de hipoglucemia, normalmente va vía subcutánea, pues también la podemos poner con el atomizador. ¿Y por qué se utiliza el atomizador vía nasal? Porque la mucosa intranasal está muy vascularizada y va a permitir una absorción bastante directa con los vasos sanguíneos en la fosa nasal, que además evita la vía hepática, con lo cual el poquito medicamento que se puede absorber realmente es de gran biodisponibilidad porque no tiene que ser transformado en el hígado. Entonces, el poco que hay es de acción completa. Luego nos dice que el volumen que se puede insertar es de hasta 1 milímetro en el adulto y 0,25 mililitros en pediatría por cada fosa nasal. De hecho, se recomienda que la dosis que haya que aplicar se aplique mitad en una fosa nasal y mitad en la otra fosa nasal. También se aconseja que como la jeringa va a chupar medicamento, pues 0,1 mililitro del medicamento se utilice simplemente para purgar, hidratar la jeringa, para que luego el resto de medicación que pongamos sea el que realmente va a entrar dentro de la fosa nasal. Entonces, bueno, pues por esta simplicidad, cada vez es de más uso recomendable a nivel extrahospitalario. Bueno, más visiones de cerca del que permite hacer esto de manera especial, que es este tapón de atomizador. Tenemos la jeringa con la aguja con la que se cargaría la medicación, se haría el purgado y luego colocaríamos este tapón, que es el que permitiría hacer que la medicación entre dentro de esta atomización. Esta es una jeringa de 3 milímetros, pero se aconseja que la jeringa sea de 1 milímetro para poder hacer mayor presión, mayor fuerza y además ajustar mejor la dosis precisa que se quiere poner. Bueno, así es como quedaría dentro de las fosas nasales. Y esto es importante porque el atomizador hay que ponerlo de manera que forme un ángulo de 180 grados con la nariz, ¿vale? Esto sería los 180 grados en el sentido del que va a ir la medicación. Otro parecido, pero para capas cada vez más profundas, es el atomizador laringotraqueal. Esto, lo mismo, tiene una jeringa de pequeño volumen, se recomienda. Hay que utilizar por lo menos 0,1 mililitros de medicamento para purgar,
cargar de medicamento a las paredes, al espacio muerto de la jeringa, y luego pues permite más cantidad de medicación porque va a ir a distintas capas y mucosas. De hecho, es una medicación que se puede poner de manera precisa a nivel de la nariz, a nivel de la faringe, a nivel de la laringe o incluso de la tráquea. Y se puede utilizar tanto en adultos como en niños. Por eso tenemos adaptadores para adulto y adaptador para niño. ¿Y qué es lo que se puede poner con este dispositivo? Pues cualquier fármaco de los que se aplican de manera habitual, de manera a nivel intranasal u orofaringeo. Eh, el atomizador, la guía, es flexible, con lo cual va a permitir adaptarse a distintas estructuras anatómicas. Y la jeringa se recomienda también que sea de menor volumen para mayor presión, que es la presión sí es la que se ejerce con el émbolo. Esto se utiliza para varias cosas y una de las cosas que se utiliza es para poner anestesia a nivel local en las vías respiratorias altas antes de hacer una técnica invasiva, como puede ser una colocación del tubo endotraqueal, un fibroscopio, etcétera. Entonces se va poniendo la anestesia de manera gradual. Primero ponemos un spray en la fosa nasal, se va introduciendo por nariz o por boca y se hace a nivel de la faringe y se sigue introduciendo a nivel de la laringe, a nivel de la faringe lo que está detrás y a nivel de la laringe. Para la laringe nos podemos ayudar también de un laringoscopio para poder determinar más precisamente en qué lugar lo estamos haciendo, pero se puede incluso poner la medicación por debajo de la glotis, incluso a nivel de la tráquea. Con esto, si se ha anestesiado la zona, es más fácil luego al paciente pues, hacerle técnicas más invasivas con el tubo endotraqueal, fibroscopio o lo que sea. También se puede acabar introduciendo a través de una cámara orofaringea, igual que nos hemos ayudado del laringoscopio, nos podemos ayudar de la cámara orofaringea, de la cánula orofaringea, para a través de ello meter el atomizador. De esta manera, bueno, pues hace que sea mucho más amigable, por ejemplo, de cara a los niños, pues porque no hay aguja, ¿no? Y bueno, pues otro tipo de triquiñuelas que se pueden utilizar para poder ser este tipo de acciones más amigables con el mundo de la pediatría. Y esto ha sido todo por hoy.